Volviendo al tema, habíamos dicho que podían hacer consultas respecto al catálogo, pero antes que eso, vamos a continuar un ratito hablando de esto del cuidado del medio ambiente. Yo, justamente este tema no habíamos hablado, un poco dejando intencionalmente para dejarlo para ver al final, pero aprovechando la intervención de Hugo, hoy vamos a retomar esto que estaba en, en la diapositiva de la clase de plástico y en la clase de materiales, también en la primera clase, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla para que se ubiquen perdón, no me está abriendo. Un segundo. Ahí está. ¿Se ve? Que alguien me diga si se ve porque cuando comparto la pantalla se me va la otra pantalla de el... Yo no puedo ver. ¿Alguien ve? Sí. Yo veo bien, profe. Bien, estamos presentando, de todas maneras esto está, les comento, en en el PDF de la clase de plásticos, en la última diapositiva, y también está en el PDF de las clases, de la primera clase, que sería de los materiales en general. ¿Sí? Y esto que estuvimos hablando un poco con Hugo recién, y siempre me gusta traer el tema para debatir y charlarlo, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, no solamente en el uso de los plásticos, sino en el uso de todos los materiales, ¿sí? Esto de la regla que se llama la regla de las 4 Rs, ¿sí? Que podríamos hablar de esto en plástico, pero podría aplicarse para cualquier otro tipo de material, son básicamente la necesidad de aplicarlas a nivel de gestión. ¿Sí? Esto se llama la gestión de los recursos sólidos urbanos. ¿Sí? GIRSU es su sigla, gestión integral de residuos sólidos urbanos, que se aplica no solamente para el plástico, sino que también para los demás materiales que se utilizan. No solamente en la industria gráfica, sino en todos los objetos de consumo que nosotros traemos a casa todos nuestros días después de visitar los shopping, las tiendas o los supermercados. Todos venimos con un montón de envases, de envoltorios, compramos objetos que tienen una vida útil determinada y que después no sabemos qué hacer. O sea, a mí me pasa todo el tiempo que digo, ¿dónde puedo dejar desde una pila, que es lo más contaminante que podemos tener, una pila de las de litio o cualquiera de las pilas, la batería de los celulares o la batería de los autos, hasta qué hacer con los dispositivos electrónicos que dejamos de usar, como las computadoras viejas, los cargadores de teléfono, los mismos teléfonos celulares que los cambiamos periódicamente. Entonces, resulta que cuando nos damos cuenta, o si somos un poco responsables y no los tiramos en la basura junto con lo demás, empezamos a guardarlos en algún lugar con la esperanza de que en algún momento alguien nos diga, bueno, esto podés entregarlo o dejarlo en tal lugar para que se recicle o se vuelva a utilizar, o que al menos se le dé un destino eh, que no afecte al medio ambiente. ¿Sí? La basura electrónica es muchísima y la basura del plástico, de los envases, de los embalajes también es muchísima. ¿Qué pasa, digamos, nuestra provincia, en nuestro país, donde estamos bastante más
menos, perdón, desarrollados que otros países del mundo en estas cuestiones. Por ahí, como decía Hugo, la Ciudad de Buenos Aires ha implementado algunas políticas de este tipo, pero en el resto del país y en muy pocos lugares, muy pocos municipios, vemos que esto se esté desarrollando. ¿Qué pasa entonces con la basura? O sea, ¿qué hacer con la basura? Cuando nosotros, en este caso, estamos hablando de plástico y medio ambiente, pero como le dije antes, podría aplicarse para cualquier material, ¿sí? Siempre ver, en primer lugar, la regla de las 4R nos dice que lo primero que tenemos que hacer es reducir, ¿sí? Reducir el consumo, o sea, utilizar menos, ¿sí? Cuanto menos plástico, en este caso, o menos material utilicemos en el diseño, en la producción. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de packaging, es un tema que vamos a ver en tecnología 3 como trabajo, pero de todas maneras les puedo adelantar esto. Hay algunos productos que pueden llegar a tener 4 envases, ¿sí? Lo que se denomina el envase primario, secundario, terciario y cuaternario. Se tiene estos nombres en función de la cantidad de envases o envoltorios que puede tener un producto. Entonces, puede ser un envase que viene, por ejemplo, una galletita que viene adentro de un envoltorio o una bolsita de plástico, que después una X cantidad de paquetes de galletitas vienen en una caja de cartulina, que después una X cantidad de cartulinas vienen dentro de una caja más grande y por último un envoltorio de plástico que se utiliza en Stretch para envolver todas las cajas y adherirlas a un pallet. Entonces estamos usando cuatro envases para transportar una galletita, transportarla, almacenarla, exhibirla, consumirla. O sea, en ese caso, un diseñador, trabajando lógicamente en conjunto, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, en esto del packaging, tienen que buscar la forma de no solamente reducir la cantidad de material, o sea, usar, por ejemplo, envases más finos o más delgados, de menor peso, luego menor cantidad de envases, luego utilizar materiales que sean reciclables o biodegradables, ¿sí? Ahí tenemos dos cuestiones importantes. Los materiales biodegradables son aquellos que cuando yo los he utilizado y le doy una disposición final, ¿sí? Disposición final vendría a ser en nuestra provincia el basurero que está eh, cerca de San José, se me fue el nombre del lugar ahora exactamente. Bueno, hay un gran basurero, un relleno sanitario se llama, donde va a parar toda la basura de la provincia. Bueno, si yo utilizara un material biodegradable, que es un poco lo que nos estaba contando Hugo recién, es un material que va a tener en su disposición final la capacidad, ¿sí? O la característica de poder descomponerse por acción de la oxidación y la radiación ultravioleta, ¿sí? Esto es aire, agua, ¿sí? Tierra y la luz hace que esos materiales se descompongan en materia orgánica. Lógicamente que los materiales biodegradables pueden llegar a ser orgánicos e inorgánicos. Si yo utilizo metal, el metal es biodegradable, tardará un poco más de tiempo en degradarse que el papel, por ejemplo, pero como hablábamos el otro día, en la medida que el metal se va oxidando, ¿sí? Se va descomponiendo o corroyendo, ¿sí? Se corroe, se descompone y con el paso del tiempo eso vuelve a la tierra sin afectar la salud del medio ambiente ni la salud de los seres humanos. Cuando hablamos de materiales que no son biodegradables, o sea que no tienen la capacidad de descomponerse,
por los agentes atmosféricos climáticos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué hacemos con esos materiales, ¿sí? Y es ahí donde hay como una especie de regla internacional ya en una teoría de la disposición, de la gestión de los residuos sólidos. Hablamos de residuos sólidos porque son aquellos que no son, por ejemplo, la comida, la yerba del mate, las verduras eh, que se van, no sé, quedando viejas, que se descomponen en nuestra heladera, o sea, toda la basura orgánica, ¿sí? La basura orgánica que nosotros tenemos en nuestra casa y que utilizamos, es lo que eh, se va a descomponer y en algunos países que yo conozco, tengo familiares que viven en Europa, en Suiza, casi todas las casas tienen un aparato que se llama compostera, ¿sí? Para hacer compost, que de hecho se puede comprar o se puede hacer uno mismo, donde van tirando los restos de comida, las verduras. Bueno, si son argentinos tiran la yerba del mate, si no son argentinos tirarán el saquito de té u otra materia orgánica para que se vaya descomponiendo con el tiempo, y eso se usan unos tipos de lombrices, se llaman lombrices australianas, que ayudan, digamos, a la descomposición y generar abono orgánico, ¿sí? Para las plantas. Esto es posible siempre y cuando nosotros pudiéramos clasificar, ¿sí? Si nosotros podemos clasificar algo que lamentablemente no se hace en nuestro país o en nuestra provincia o en nuestra localidad, yo ahí es un poco cuando siento esto del enojo con nuestros políticos y gobernantes, porque nunca, o sea, una provincia que tiene como disposición final de la basura un relleno sanitario y después nos viene a decir, les vamos a prohibir el uso de plástico, o sea, es como un poco incongruente, ¿sí? O sea, primero que estás tirando un montón de materiales contaminantes directamente a la tierra, sin ningún tipo de tratamiento previo, sin ningún tipo de clasificación. ¿Saben lo que es un relleno sanitario? Pueden hablar, ¿eh? ¿Están ahí? Yo No, no. ¿No saben? Bien, les cuento. Un relleno sanitario es como un gran pozo muy grande, ¿sí? A veces se utilizan desniveles naturales ya del terreno, y en algunos casos se pueden usar una vieja cantera o en otros casos hasta se hacen estos pozos, ¿sí? Se hace un pozo grande, se pone en el fondo un plástico, ¿sí? Que se supone que es un aislante de barrera para el relleno, y ahí adentro de ese pozo se tira toda la basura, ¿sí? Después se tapa con tierra, ¿sí? Eso es un relleno sanitario. Es una de las peores formas de disposición final de residuos, ¿sí? Es una de las peores formas. De hecho, esto se hacía en Buenos Aires, ¿sí? En el Gran Buenos Aires o en Capital, y después, hace ya muchos años, más de 20 años, se prohibió y se buscó otra forma de disposición de los residuos. Bueno, acá en la provincia hace más o menos 15 años o un poco más que se hace esto y se lleva toda la basura de la provincia a dos lugares, uno que está en la zona norte, cerca de Puerto Rico, El Dorado, por ahí, que no sé exactamente su ubicación, y el otro está en un paraje llamado Fachinal, me acordé el nombre, que está cerca de San José, por la ruta que va de Posadas a Apóstoles. Bien, entonces, el gobierno de la provincia dice vamos a prohibir el uso de las bolsitas de plástico, y lo cual me parece genial, está bien,
está bien que se busque de alguna manera reducir el uso, ¿sí? Y una de las formas de reducir es prohibiendo. Pero antes de eso deberíamos ocuparnos de toda la basura en general, de que nuestra provincia, de que nuestro país tenga una forma de gestionar, ¿sí? Gestionar los residuos sólidos, ¿sí? Aquellos que no son eh, orgánicos, porque ahí es una de las cosas que es importante, la clasificación, ¿sí? La clasificación y la recolección diferenciada es lo que hacen cualquiera de las ciudades o países del mundo que tienen un poquito de responsabilidad en la gestión de los residuos. Entonces, tenemos la clasificación, que es algo que tiene que hacer la gente en general, las personas en sus casas, es tener simplemente dos basureros. Uno para la materia orgánica, donde vamos a tirar la yerba del mate, los recortes de la verdura, los restos de comida, bueno, todo aquello que sea orgánico, ¿sí? Que tenga un origen animal o vegetal. Y en otro basurero vamos a poner todo aquello que sea inorgánico, ¿sí? O sólido, como por ejemplo plásticos, latas, envases de todo tipo, vidrio, todos los materiales que se puedan de alguna manera luego volver a clasificar y separar plástico con plástico, metal con metal, madera con madera y así papel con papel, y que una vez que se clasifique, que se separe, ¿sí? Se puede aplicar alguna de las otras tres R, digamos. La primera R es, lo dijimos hace un rato, la reducción del consumo, ¿sí? Y después, con los materiales ya clasificados, podríamos recuperarlos para el mismo uso. Por ejemplo, bueno, hay muchas cosas en las que se usan y se vuelven a usar y siempre se les da el mismo uso, que se da por ejemplo, una botella de agua mineral, yo podría consumir el agua mineral, volver a cargar con agua mineral, volver a usar, volver a cargar, volver a usar. O sea, recupero el producto, el envase, el objeto, y lo vuelvo a usar muchas veces, la mayor cantidad de veces posible, y de esa manera también contribuyo a la reducción del consumo. Digamos, o sea, si yo reuso, o sea, hago muchas utilizaciones de un mismo material, lo que estoy haciendo es contribuir a que se utilice menos material, o sea, que se reduzca el consumo. Si es un material reciclable, ¿sí? Que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, digamos, un diseñador podría elegir o debería elegir siempre la posibilidad de trabajar con aquellos materiales que sean reciclables o biodegradables. ¿Qué pasa con lo reciclable? Bueno, lamentablemente, volvemos al tema anterior, en nuestro país y en nuestra provincia y en nuestra localidad no existe una política de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Entonces, por más de que yo use un material que es reciclable, ¿sí? Si la política estatal de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos y la gente que consume, ¿sí? Consume de más, no tiene responsabilidad, no lo dispone de cualquier forma. Lo peor de todo son aquellas personas que tiran la basura a la calle, digamos, o en los ríos, o en los parques, en los lugares públicos o privados, y que va por ahí caminando por la calle con su vasito de plástico, su botellita de plástico, y cuando termina de consumir el producto contenido, agarra y tira esto a la basura. Y eso va a parar, lógicamente, a nuestro medio ambiente, y ahí es donde se genera el problema más grave, digamos, el problema más grave
son aquellos residuos que no están controlados, ¿sí? La gente los tira, van al río, al arroyo, del arroyo al río, del río al mar, y después conocerán ustedes que hay en nuestros océanos ya hay islas flotantes de plástico, de basura, porque las corrientes marítimas de alguna manera los amontonan y después vemos animales que, digamos, por no conocer una botella piensan que es un alimento, se lo comen o se mueren por contaminarse con los productos que nosotros tiramos al medio ambiente. Entonces, eso es lo peor. Lo peor es la disposición, digamos, si no controlamos el lugar a donde ponemos la basura, entonces estamos causando un daño muy importante al medio ambiente. Pero una de las cosas que debería existir en toda localidad o país más o menos civilizado en el mundo es una forma de reciclar. ¿Sí? Aquella que no se pueda reutilizar o recuperar, sin todo aquello que no pueda ser recuperado, ¿sí? Para darle el mismo uso o reutilizado con otro uso. Un ejemplo clásico de reutilización, le voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, la bolsa del supermercado, que es lo primero en lo que el gobierno siempre dice, vamos a prohibir la bolsa de supermercado, entonces la gente va con su bolsita al supermercado, su bolsita de tela, su bolsita reutilizable, y no se consume bolsitas de plástico. Bueno, esa bolsita de plástico, hay personas que la reutilizan para, por ejemplo, sacar la basura o para guardar cosas, ¿sí? Entonces, es una forma de reutilizar, ¿sí? Reutilizar un producto con otro uso, o sea, el uso de ese producto fue para, el uso con el cual fue diseñado ese producto era para acarrear las compras desde el supermercado a tu casa. Ahora vos podés reutilizar eso poniendo la basura adentro y sacando la basura a la calle, ¿sí? Es una forma de reutilizar, aunque sea una vez. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer, con otro uso, siempre hablando, es, por ejemplo, compro un balde de pintura, pinto la pared de mi casa, y en vez de tirar el balde a la basura, ese balde, ese tacho de plástico o de metal, lo puedo utilizar como balde para lavar o en algunos casos, que digo, queda capaz un poco feo, pero lo puedo hacer en una maceta, digo, como un ejemplo, ¿sí? O sea, darle otro uso al producto de manera tal que no vaya a parar al basurero, ¿sí? Porque una vez que va a parar al basurero, como no hay una política de reciclado, ¿sí? No hay una política de reciclado, entonces eh, sucede que la basura que están poniendo ustedes en el basurero se va al relleno sanitario que tenemos ahí en Fachinal. Y ese relleno de Fachinal, por más de que tenga esa barrera puesta debajo, que no es más que un film de plástico colocado sobre la tierra, en algún momento se perfora, en algún momento se descompone, porque aunque pasen 100 años, en un momento el plástico se va a descomponer y comienza a contaminar la tierra, las napas de agua, y eso una vez que entra en el circuito de contaminación ambiental, las napas de agua van a parar a los ríos, el río va a parar al mar y se contamina todo el medio ambiente. Y por otro lado, como no se separa lo sólido o lo inorgánico de lo orgánico, todo lo orgánico comienza, como no está en una forma de compost, ¿sí? Naturalmente igual se va a descomponer y lo que genera es lo que es gas metano, ¿sí? Toda materia orgánica que se descompone, ¿sí? Genera gas metano, ¿sí? Y el gas metano va al aire, ¿sí? Y si va al aire lo respiramos. Entonces estamos contaminando la tierra, el agua y el aire. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros, los diseñadores,
tenemos un mayor grado de responsabilidad que el ciudadano común. ¿Por qué tenemos un mayor grado de responsabilidad? Porque el diseñador, cuando diseña un producto, ¿sí? Un producto cualquiera, desde un volante, un anotador, cualquier producto gráfico, hasta un envase múltiple, ¿sí? Somos los que decidimos, de alguna manera, dentro de nuestras abanicos de oportunidades, qué material vamos a utilizar, en qué espesor, qué grosor, en qué tipo, qué cantidad, de dónde proviene. Todo eso lo debe decidir el diseñador, o al menos, como decía Hugo hace un rato, educar al cliente. ¿Sí? Educar al cliente es decirle a un yerbatero, por ejemplo, a la clase anterior hablábamos de los materiales combinados. Un yerbatero que quiere vender su yerba un poco más cara, entonces manda a hacer un envase de 4 capas, un quadriflex, ¿sí? Cuando en realidad no es necesario. O sea, un envase de yerba mate podría funcionar tranquilamente con un papel Supercraft blanco sin ninguna necesidad de ningún laminado plástico. Pero si nosotros dijéramos, bueno, está bien, o sea, queremos proteger a la yerba de la humedad, del aire, queremos proteger la impresión o queremos darle brillo a la impresión, ¿sí? Decimos, bueno, hagámosle una capa de polipropileno de 30 o 40 micrones, ¿sí? Con 2 capas sería más que suficiente. Pero, como hablábamos en la clase anterior, porque en algún momento el gobierno toma una política equivocada de querer regular precios de la yerba mate en el mercado, ¿sí? Y le dice a los yerbateros que no pueden vender la yerba más cara, salvo caso que tenga alguna característica especial de la yerba o del envase, ¿sí? Entonces, lógicamente, los avivados, los empresarios que buscan oportunidades de ganar un poco más de dinero, dijeron, bueno, hagamos un envase, ¿sí? Para que podamos vender la yerba un poco más cara. Y ahí, en vez de usar 2 capas, o sea, primero los envases de yerba eran de una capa, eran solo de papel. Después se le agregó una capa de laminado plástico para la yerba especial, perdón, y después se le agregó una tercera capa y hoy en día tenemos 4 capas. Entonces, 4 capas de distintos materiales es un producto que se vuelve imposible de reciclar, porque para reciclar necesariamente primero se debe clasificar, ¿sí? Entonces, si yo quiero reciclar papel, tengo que juntar papel, 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 ¿sí? Sea cartón, cartulina, no importa el tipo de papel, pero tiene que ser papel. Todo ese papel lo mando a una fábrica y se reciclaje y se lo vuelve a convertir en materia prima que se vuelve a convertir en papel nuevamente. En Argentina, una de las pocas cosas o materiales que se reciclan y mucho es el papel, ¿sí? El papel, por un lado, es biodegradable, ¿sí? O sea que si yo lo tiro a la basura, dentro de un tiempo, con el agua y con el aire, se va a descomponer en materia orgánica nuevamente. Ojo ahí con el tema del papel porque es importante tratar de usar papel que sea libre de cloro, ¿sí? Porque el cloro es contaminante. Entonces, papel libre de cloro, si yo lo tiro a la basura, digamos, y va al relleno sanitario de Fachinal y se descompone, no contamina el medio ambiente. Ahora, si fuera papel con cloro, en ese caso, también contamina el medio ambiente. Por más de que sea biodegradable, va a producir contaminación. No solamente la contaminación en la disposición final, sino que también durante la fabricación del papel. Cuando yo fabrico papel y utilizo cloro, también contamino el medio ambiente. Entonces, una de las tendencias es utilizar papeles sin cloro, ¿sí? O, como decía Hugo, la FSC, que tiene que ver con la industria forestal, o sea, es el Consejo
de Control o Administración Forestal Mundial, la FSC, búsquenla, es una organización internacional. En realidad la FSC lo que hace es poner normas y regular la forma en la que se utiliza la materia prima forestal en la fabricación de papel. Entonces, los bosques tienen que ser controlados, en no utilizar agroquímicos que no contaminen el ambiente, que se use únicamente materia prima o pasta celulósica proveniente de bosques implantados y no de bosques naturales, que se vuelva a plantar el bosque que se desmonta, esto que estuvo comentando Hugo, esto es lo que controla la FSC. Fíjense que en Brasil, un ejemplo, ya que Hugo habló de Brasil, en Brasil la mayoría de las empresas, si no todas ya, cumplen normas de la FSC. O sea, si yo compro un papel proveniente de Brasil, viene con el sello FSC. Ahora, en Argentina, como dijo Hugo antes, no se exige a las papeleras que cumplan las normas internacionales de la FSC. Entonces, si bien porque la FCC además es una organización privada, no es gubernamental. Entonces, como no se exige, las papeleras como Celulosa Argentina, Ledesma, Papelera Tucumán y otras fábricas de papel en Argentina no, no certifican que la materia prima que utilizan provenga de bosques controlados y ecológicamente responsables. Entonces, a pesar de esto, el papel se recicla en un muy alto porcentaje en nuestro país. De hecho, o sea, por ahí lógicamente no es el 100%. De hecho, nosotros en nuestras casas, los papeles que utilizamos no los mandamos a reciclar porque terminan en fachinal, ¿sí? Ahora, las industrias, ¿sí? Y los comercios lo que hacen es sacar el papel o el cartón en forma diferenciada, porque acá en Oberá, por ejemplo, hay al menos dos empresitas o emprendimientos que se dedican a pasar por las imprentas, por las industrias que utilizan papel y por los comercios que utilizan papel a retirar el papel, ¿sí? Las cajas, los famosos cartoneros que uno lo conoce, recicladores urbanos, le dicen ahora en la ciudad de Buenos Aires, lo que hacen es recolectar el cartón y el papel de diario y todo tipo de papel que se disponga, para que no vaya al basurero, al relleno sanitario, sino que vaya a la fábrica que recicla papel para fabricar dos tipos de productos. Uno de los productos más utilizados con el papel reciclado es el cartón corrugado. ¿Sí? El cartón corrugado se fabrica con hasta un 80% de pasta reciclada. El cartón gris, ¿sí? El cartoncillo gris, también se fabrica con un alto porcentaje de pasta reciclada y algunas cartulinas en base, dúplex especialmente, ¿sí? Se fabrican también con un porcentaje de pasta reciclada. Entonces, una de las cosas que sí tenemos bastante avanzada es el reciclaje del papel, pero los demás productos prácticamente no. El aluminio se recicla un poco, no mucho, aunque debería. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, y volvemos al caso de Brasil, se buscan las latas de aluminio, se las manda de nuevo a la fábrica de aluminio, se las prensa primero para que ocupe menos espacio, menos volumen, y se la manda de nuevo a la fábrica de latas de aluminio. Se vuelve a fundir el aluminio y se vuelve a utilizar como para fabricar de nuevo latas de aluminio. Lo mismo podríamos hacer con los metales. La chatarra famosa, los famosos chatarreros, lo que hacen es buscar
productos metálicos y los mandas a las fundidoras para que vuelvan a fabricar de nuevo objetos de metal. Entonces, la posibilidad de reciclar siempre va a estar dada en función de las políticas que el Estado adopte respecto de la gestión de los residuos sólidos. O sea, el responsable en quien nosotros delegamos la función de disponer la basura que nosotros mismos generamos, ¿sí? Es el Estado. O sea, el Estado no nos dice, señores, yo no me puedo hacer cargo de su basura, sino que al contrario, nos cobra un impuesto para pasar todos los días frente a nuestra casa y llevar la bolsa de basura que tiene como destino, insisto con eso, al relleno sanitario de Fachinal. Si existiera una política de clasificación, de recolección diferenciada y de reciclado, entonces nosotros podríamos educar a la población diciéndole, saquen el plástico por un lado, el metal por otro, y los residuos orgánicos por otro, y de alguna manera poder aplicar lo que es la R, que es la que menos se aplica, que es la del reciclado. Como diseñadores podemos pensar en la reducción, podemos pensar en la recuperación y en la reutilización. O sea, podemos pensar en estas tres R's y lógicamente que en la cuarta R, la del reciclado, podemos y debemos pensar. O sea, siempre usar un material reciclable. Pero si no existen políticas que después de que nosotros hayamos decidido junto con nuestro cliente que vamos a usar un material que sea reciclable y ese material reciclable termina en un basurero, entonces también estamos, o sea, nuestra decisión no tiene ningún tipo de sentido. Si nuestro país tiene los medios para reciclar latas, sí, lógico, sí lo tiene. De hecho, si ustedes quieren hacer un microemprendimiento de recolección de latas de aluminio y enviarlas a la empresa que fabrica las latas, prácticamente, o sea, en nuestro país se fabrican las latas de aluminio y se reciclan también. O sea, hay ciudades, hay lugares del país a donde se recolectan latas para reciclaje, lo que pasa es que es un porcentaje muy bajo. En Brasil, sin embargo, hay un porcentaje muy alto de reciclaje porque las políticas de recolección de residuos de los municipios y de las provincias o estados son los que se encargan de conseguir, clasificar y juntar esas latas para mandarlas a la fábrica en una cantidad importante. Ahora bien, si me preguntás, ¿en Oberá existe? No, no existe ni siquiera la política de recolección diferenciada. Entonces, si yo como ciudadano responsable quisiera clasificar mis residuos y sacarlos a la calle para que después terminen yendo a un lugar de reciclado, no lo puedo hacer, salvo caso con los cartones en los comercios, ¿sí? En el centro, además. Lo que podría hacer es llevarle los papeles a la persona que recolecta, que no paga, digamos, o sea, lo hace, o sea, uno le tiene que regalar o dar el cartón o los restos de papel y él cobra simplemente un precio muy bajo por el kilo de papel que vende a la fábrica que hacen reciclaje de papel de nuevo. Pero bueno, de alguna manera en el caso de los plásticos, que es el problema que se ve como más grave hoy en día, digamos, en el tipo de material utilizado hoy en día que más impacto ambiental está causando, es el plástico. Más allá de que el plástico es un material reciclable, nosotros vimos en la tabla de plásticos los 6 plásticos utilizados en la industria gráfica que están catalogados como reciclables, o sea, se pueden volver a convertir en materia prima. Desde el PET, ¿sí? Que es el material más durable que existe hoy en día en el mercado, el polietileno tereftalato, que lo mencionó también hace un rato Hugo,
hasta el polipropileno, los polietilenos, el PVC, bueno, todos los plásticos que vimos, los 6 tipos de plásticos más utilizados en la industria gráfica, sumándole además el celofán, que ese sí es biodegradable, ¿sí? Y proviene de la celulosa, la materia prima, y estos PLA que nos contó hace un rato Hugo, que son los plásticos hechos con ácido poliláctico, que provienen lógicamente de materias primas naturales, como que puede ser. Acá en Misiones ya se ha probado hacerlo con el almidón de mandioca, se probó a hacer plásticos. En el mundo ya hace mucho que se están haciendo con otros vegetales. Si la caña de azúcar también es algo que ya se sabe y que se puede fabricar. La cáscara de la soja que no mencionó Hugo, en China se hace mucho plástico con la cáscara de la soja, que supongo que en otros países también se hace, la cáscara del maíz, ¿sí? La cáscara de muchos productos vegetales se puede utilizar para fabricar materiales plásticos biodegradables. ¿Por qué? O sea, es tan sencillo como esto, o sea, siempre y cuando el vegetal contenga celulosa o almidón, ¿sí? O sea, celulosa o almidón. Si tiene algunos de estos dos componentes, se puede fabricar plástico con vegetales. Y lógicamente esos plásticos son plásticos que pueden o no ser biodegradables. Ojo, tengan en cuenta eso, porque el PVC se fabrica con sal común, imagínense, o sea, es polivinilo de cloruro, o sea, el cloruro de sodio, la materia prima que se utiliza para fabricar el PVC, es natural, se descompone, está presente en el agua y no es contaminante, aunque no se pueda ser consumida, el agua salada, digo, hablando de eso, pero cuando se transforma en un plástico, después no es biodegradable. Sí es reciclable, pero cuando las cadenas de átomos y de moléculas se unen en cadenas plásticas, no pueden ser recicladas nuevamente. Bueno, Pregunta. sí, Cuando usted, por ejemplo, en la clase anterior había dicho que en las fábricas normalmente usaban plásticos porque era más barato, o sea, económicamente les convenía a ellos. Pero, o sea, trabajar con estos productos biodegradables económicamente le es barato o le cuesta más, digamos, porque si le es más barato les conviene, pero no entiendo por qué las empresas no toman en cuenta esto. bien, es una buena pregunta. Las empresas que moldean plástico, como por ejemplo, por decirte una, Plásticos Alem, Industrias Plásticas Posadas, que fabrican las bolsas, digamos, o que fabrican los envases de agua o de bebidas, en general, tienen la tecnología para moldear el plástico, ¿sí? O sea, moldean el plástico y fabrican la botella, fabrican la bolsita o fabrican lo que quieras de acuerdo al tipo de moldeo que tenga, la tecnología de moldeo que tenga disponible. Cuando, cuando yo uso materia prima, tiene que estar disponible en el mercado o tiene que haber legislación, como decía Hugo, que va mucho más allá de la cuestión económica, no es solamente la cuestión económica del consumidor o del productor de envases o de la empresa de alimentos que decide comprar un envase, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más allá o de macroeconomía o cosas más grandes, digamos, el poder, por ejemplo, de las petroleras, ¿sí? El poder de las petroleras sobre los políticos, sobre los gobiernos de las naciones. De hecho, nosotros, nuestra principal petrolera en Argentina es propiedad del Estado, ¿sí? O sea, el accionista mayoritario de YPF es el Estado Nacional. Entonces, el poder del petróleo está metido dentro de nuestro gobierno. Y como son plásticos que provienen la mayoría de derivados del petróleo, especialmente el gas
natural, el etileno o el etano, que se utilizan para fabricar los plásticos, lo que hacen es no promocionar ni legislar en función de utilizar estos materiales que son más amigables con el medio ambiente. No hay una ley que diga, bueno, vamos a establecer que al menos el X porcentaje de los plásticos que se utilizan para determinados tipos de productos sean de origen orgánico o vegetal. No hay una ley. Sí te puedo decir, y estoy casi seguro, aunque no del todo seguro, es que por ahora los plásticos de origen vegetal son más caros que los plásticos de origen mineral o artificial como el petróleo. ¿Sí? Son más caros, pero ¿por qué? ¿Por qué son más caros? Porque no se producen en cantidad. ¿Sí? Cuando vos querés que un producto sea barato, tenés que generar consumo masivo. Entonces el plástico es muy barato porque el consumo del plástico es masivo. ¿Sí? Lo mismo que el papel, digamos, o sea, el papel también es un producto relativamente barato, si pensamos en la tecnología que se tiene que aplicar para fabricar papel y en todo lo que hay que hacer para tener una hoja de papel o una lata de aluminio, o sea, lo caro que sería fabricar una lata de aluminio si no fuera que se consumen cientos de millones o miles de millones de latas al año en todo el mundo. Entonces eso del consumo masivo, ¿sí? Hace que, lógicamente, los materiales se vuelvan más económicos, más baratos, más económicamente viables o rentables. En algún momento, digamos, de hecho, lo dijo Hugo, hay países que tienen leyes de cuidado medioambiental eh, mucho más severas, si se quiere, o más responsables que nuestro país. Ya hace mucho tiempo están impulsando este tipo de políticas. En los países europeos, que lógicamente los países europeos primero destruyeron el medio ambiente, ¿sí? En Europa y en el resto del mundo, y después cuando se dieron cuenta que su medio ambiente estaba destruido, se volvieron responsables y dijeron cuidémoslo. Claro, porque si no lo cuidan, después la vida humana ni la vida animal sería posible en el mundo o en el lugar a donde pertenecen las personas. Así que en Argentina, en primer lugar, todavía no hay fábricas que produzcan este tipo de plástico en forma masiva. ¿Sí? ¿Por qué no hay este tipo de fábrica? Porque no hay demanda. ¿Se entiende? O sea, es todo como una cadena. Si la gente no consume, no va a haber oferta, no va a haber fábricas que hagan esto. Cuando se empieza a exigir, como decía Hugo, y generar conciencia, educar al público, educar a los diseñadores, educar a los clientes, a las empresas que nos contratan a nosotros en este tipo de responsabilidad con el medio ambiente, es algo que lleva mucho tiempo. O sea, va a pasar bastante tiempo hasta eh, que la gente en general, los empresarios y los diseñadores, nos acostumbremos a que tenemos que cuidar el medio ambiente, ya sea reduciendo el consumo, reutilizando, recuperando, reciclando o utilizando materiales que sean biodegradables y que no contaminen el medio ambiente, no solo en la disposición, sino desde su fabricación. Y si yo digo, bueno, voy a usar papel porque el papel es biodegradable, pero estoy usando un papel que se fabrica con hipoclorito de sodio, o sea, cloro, o cloruro de sodio, entonces, de alguna manera, igual estoy contaminando el medio ambiente, ¿sí? O sea, por más de que sea biodegradable y todo lo demás, resulta que la fábrica que fabrica ese material biodegradable contamina el medio ambiente también. Bueno, ¿hay alguna pregunta
¿Alguna consulta respecto al práctico? Vamos a ir terminando acá entonces, si no hay consultas. Bueno, la tabla de otros materiales que incluye metales, tejidos y todos los demás materiales como vidrio, madera, cuero, cerámica, bueno, seguro que me voy a olvidar alguno, pero bueno, todos los demás materiales que ustedes puedan encontrar, esa tabla la tienen que entregar hasta el viernes de la semana que viene. Y el viernes de la semana, o sea, lo hacen lógicamente en el aula virtual, está ya habilitada la entrega ahí. Y también tienen que marcar, recuerden esto, una vez a la semana, a partir de ahora, solamente un día a la semana, van a marcar la asistencia en el aula virtual. Y ese día es el viernes, o sea, o los viernes. Todos los viernes, ¿sí? Todos los viernes tienen que entrar al aula virtual y marcar la asistencia. Y además, bueno, si hay entrega, realizar la entrega, y si hay un material nuevo para descargar, van a descargarlo, pero siempre los viernes tienen que marcar la asistencia en el aula virtual hasta que podamos volver a encontrarnos presencialmente. Recuerden esto, entonces solo los viernes, ya no van a estar habilitados otros días. El horario del viernes es todo el día, o sea, durante las 24 horas del día viernes pueden marcar la asistencia, pero lo tienen que hacer solamente una vez a la semana.